Me llamo Miguel, y antes de que todo se rompiera, mi mundo era pequeño y claro. Libros subrayados, café aguado, pasillos interminables en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estudiaba historia porque creía que entender el pasado servía para no repetirlo. ¡Qué ironía! Conocí a Ernesto un lunes de calor insoportable, de esos en los que la ciudad parece derretirse y uno se pregunta por qué sigue usando manga larga. Yo llegué tarde a la clase de Historia Moderna, con los apuntes mal engrapados y la cabeza en otro lado. Busqué un asiento libre y lo encontré junto a un tipo flaco, despeinado, que estaba rayando el margen del cuaderno con caricaturas de presidentes. «Siéntate», me dijo sin mirarme. «Igual este profesor nunca empieza puntual». Así era Ernesto, como si ya supiera cómo funcionaban las cosas. A los 10 minutos ya estaba discutiendo con el maestro, no por llevar la contraria, sino porque no podía evitarlo. Le decía que la historia oficial siempre estaba escrita por los que ganaban, que había que leer entre líneas, que los archivos también mentían, que la historia la escriben los ganadores. Salimos juntos ese día, caminamos bajo los árboles en Ciudad Universitaria, hablando de todo: política, cine, el futuro, el miedo constante a que algo grande estaba por pasar, que en México se respiraban aires de cambio. Ernesto hablaba rápido, con las manos, como si el mundo no le alcanzara. «Este país está dormido, Miguel», me dijo, «pero ya empezó a despertarse, y cuando eso pasa, a los de arriba les da miedo». No sabía qué responder. Yo apenas empezaba a entenderlo. Esto ocurrió en 1966, 2 años antes de que el país aprendiera a decir Tlatelolco con la voz quebrada. En ese entonces, nuestras mayores preocupaciones eran los exámenes finales y si alcanzaríamos lugar en la biblioteca antes de que cerrara. Éramos apenas dos muchachos tratando de entender el mundo desde los libros, con toda una vida por delante. Pero el mundo ya estaba cambiando, y lo hacía más rápido que nosotros. En 1967 comenzaron los primeros rumores: golpes a estudiantes en otras escuelas, detenciones que nadie explicaba, marchas pequeñas que terminaban rodeadas por granaderos. Las asambleas empezaron a crecer. Lo que antes eran discusiones de pasillo se volvieron reuniones organizadas. Nos tocó sentarnos en el suelo del auditorio, tomando notas mientras otros discutían sobre autonomía, libertad de expresión, abuso policial. Recuerdo la primera vez que repartimos volantes afuera de la facultad. Me sudaban las manos como si estuviera cometiendo un crimen. Ernesto, en cambio, parecía disfrutarlo. «Es papel, Miguel», me decía. «Lo peligroso no es el papel, es lo que provoca». Las discusiones se encendían. Algunos profesores nos apoyaban en silencio, otros nos miraban como si ya estuviéramos condenados. La Ciudad de México se sentía distinta, más vigilada, más tensa. Camiones militares circulaban con más frecuencia. En ciertos barrios, la policía patrullaba incluso de madrugada. A veces, al salir tarde de una reunión, sentía que alguien nos observaba. No sabía si era paranoia o advertencia. En el verano de 1968, todo explotó. Las peleas entre estudiantes y granaderos dejaron de ser incidentes aislados. Las escuelas se organizaron. Se formó el Consejo Nacional de Huelga. Ernesto se metió de lleno. Ayudaba a coordinar brigadas informativas. Visitaba otras facultades. Volvía con historias de represión, pero también de solidaridad. Yo me quedé a su lado, no porque fuera valiente, sino porque entendí algo. Si la historia estaba ocurriendo frente a mí, no podía limitarme a escribirla después. Tenía que vivirla. Pero en medio de la efervescencia había cosas que no encajaban. Yo en aquellos años vivía con mis padres, ambos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Vivíamos en un departamento en el edificio de Tamaulipas en Tlatelolco, y la gente habla en el barrio. Los vecinos de Tlatelolco hablaban de personas enfermas que no salían de sus departamentos. Algunos decían que era una epidemia de gripa, una extraña cepa de influenza que había comenzado en Hong Kong y que algún vecino venido de aquellas tierras asiáticas la había traído consigo.
Se hablaba de ambulancias sin insignias oficiales entrando de noche en la unidad, de policías acordonando departamentos con la excusa de protocolos sanitarios. Aunque los vecinos decían que debíamos estar con cuidado por esta gripe, yo la verdad no le tomé mucha importancia. Al fin y cabo solo era una gripe más, ¿no? Lo relevante y que marcaría un hito en la historia del país era la revolución estudiantil que se avecinaba. El 30 de septiembre regresé tarde. Demasiado tarde. La reunión había sido en Buenavista, una bodega prestada donde discutimos rutas para la siguiente marcha, consignas, cómo evitar provocaciones. Alguien llevó una botella barata para quitar el frío y terminé bebiendo más de lo que debía. No estaba ebrio, pero el mundo se sentía ligeramente inclinado. Decidí volver en bicicleta. La madrugada en la Ciudad de México tiene un silencio extraño, como si la ciudad respirara más lento. Las avenidas estaban casi vacías, solo algún camión nocturno y perros callejeros disputándose bolsas de basura. Pedaleé hasta la unidad habitacional de Nonualco, de regreso a casa. Las torres se alzaban oscuras contra el cielo, apenas salpicadas por ventanas encendidas. Siempre me había gustado esa vista. Esa noche me pareció distinta, más fría. Entré por uno de los accesos laterales, dejando que la bicicleta rodara despacio sobre el pavimento. Fue entonces cuando escuché algo. Un golpe seco, un quejido. Al principio pensé que era una pelea entre borrachos. No sería la primera vez, pero el sonido que siguió no era normal. Era parecido a un gruñido de un animal. Bajé de la bicicleta y caminé hacia el pasillo entre los edificios. La luz amarillenta del farol apenas iluminaba la escena. Vi a dos hombres forcejeando. Uno estaba de espaldas a mí, tambaleante, moviéndose de forma torpe. El otro intentaba apartarlo, sujetándolo por los hombros. «Oiga», grité, «¿qué pasa?». El hombre que estaba siendo atacado volteó hacia mí. Tenía sangre en el brazo que le chorreaba. Antes de que pudiera reaccionar, el otro hombre se lanzó sobre él y le mordió con violencia de nuevo en el mismo brazo, como si no entendiera otra forma de atacar. Al escuchar cómo sus dientes se incrustaban en su carne, sentí que el alcohol se evaporó de golpe. «Oye, suéltalo». Corrí hacia ellos sin pensar. Tal vez fue estupidez, tal vez fue instinto. Quiero creer que era una buena persona y solo intentaba ayudar a uno de mis vecinos que veía en peligro. Agarré al atacante por el hombro y lo jalé con fuerza. Su piel estaba fría, como si llevara horas bajo la lluvia. El vecino que había sido atacado me gritó, «¡Ten cuidado!». Y mientras escuchaba aquellas palabras, aquel hombre misterioso se volvió hacia mí. Y vi su rostro, los ojos opacos, la boca manchada. Se veía en su cara una mancha negra, o al menos es lo que recuerdo. Esa mancha parecía que fuera sangre seca. La expresión vacía en su rostro me decía que huyera, pero en ese momento mi valentía inicial se desvaneció y mis pies no quisieron responderme. Se quedaron plantados sobre el suelo, desobedeciendo las órdenes que mi cerebro intentaba mandarles. El atacante se lanzó sobre mí y me intentó morder. Su aliento era putrefacto. El tufo me llegó tan fuerte. Logré meter el antebrazo y empujarlo. Forcejeamos. Tenía una fuerza desproporcionada para su complexión delgada. «¡Está loco!», gritó el vecino. Yo intentaba mantener distancia, pero el atacante no parecía escuchar ni responder. Solo avanzaba, torpe, insistente. Entonces se escuchó el chirrido de una patrulla. Dos policías bajaron apresurados. «¡Al suelo!», gritó uno. No sé si me lo decía a mí o a él. Entre los dos lograron sujetar al atacante. No fue fácil. El atacante se retorcía, gruñía, intentaba morder incluso a los oficiales. Uno recibió un golpe en el rostro antes de lograr torcerle el brazo. «¿Qué demonios le pasa?», preguntó el segundo policía. «No sé», respondí jadeando. «Estaba atacándolo». Los policías, concentrados en someter al atacante, apenas me prestaron atención. Uno me miró rápido, seguramente notando mi aliento alcohólico, pero estaban demasiado ocupados. «Nos lo llevamos», dijo uno mientras arrastraban al hombre hacia la patrulla.
El atacante seguía emitiendo sonidos bajos, guturales, como si intentara hablar y no recordara cómo. Lo metieron en la parte trasera del vehículo a la fuerza. La patrulla se fue sin más preguntas. Me quedé ahí respirando agitado, con el corazón golpeándome las retículas. El hombre herido fue ayudado por otro vecino que salió tarde a ver qué pasaba. Yo recogí mi bicicleta con manos temblorosas y me dirigí a mi departamento. Desperté tarde el 1 de octubre. Mi madre ya estaba en la cocina cuando salí de mi cuarto, preparando el desayuno mientras mi padre leía el periódico. «Te acostaste muy tarde», dijo mi madre sin mirarme. «Reunión», respondí. No mencioné la pelea, no mencioné al hombre, no mencioné el olor. Mi padre dobló el periódico. «Tu madre y yo salimos hoy por trabajo. Regresamos en una semana. Compórtate». Asentí. Sabía que ese compórtate significaba muchas cosas. No te metas en problemas. No te lleven detenido. No hagas que tengamos que usar nuestros contactos. Nos despedimos en la puerta. Mi madre me abrazó más fuerte de lo habitual. Tal vez fue imaginación mía. Cuando ellos cruzaron la puerta y el silencio volvió al departamento, me quedé solo con el recuerdo de la noche anterior. El rostro del hombre. La mordida. La patrulla que se lo llevó sin preguntas. Intenté convencerme de que había sido un borracho violento, que el alcohol había exagerado mis percepciones, pero algo no encajaba. Salí rumbo a ver a Ernesto. Apenas crucé la explanada de la unidad, noté algo diferente. Había más policías. No solo patrullas, camionetas estacionadas en puntos estratégicos, agentes hablando por radio. Algunos no vestían uniforme común. Llevaban trajes más gruesos, botas altas y cubrebocas. Me detuve un momento. Uno de ellos descargaba cajas metálicas de la parte trasera de una camioneta. Otro sostenía algo que parecía un rociador, como los que usan para fumigar. Control de plagas. Eso parecía. Pero ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué tanto equipo? Un agente levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Aparté la vista de inmediato y seguí caminando. Mientras avanzaba hacia la avenida, vi más presencia policíaca en las inmediaciones de Tlatelolco. No era el tipo de despliegue que se hacía para disolver borrachos. Era organizado, metódico, como si de contener una plaga se tratara el asunto. Encontré a Ernesto cerca de Ciudad Universitaria, revisando unas listas para la brigada. «Pareces muerto», me dijo apenas me vio. «¿Resaca?» «No exactamente». Le conté lo de la noche anterior. No omití nada. La mordida, la fuerza, los ojos. Ernesto escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados. Cuando terminó, negó la cabeza. «Miguel, estás mezclando cosas. El gobierno sabe que el 2 de octubre habrá mitin masivo en la Plaza de las Tres Culturas. Están reforzando la zona, es obvio». «No es solo eso», le dije. «Claro que es eso. Control preventivo. Intimidación. Siempre hacen lo mismo», respondió Ernesto. «¿Y los cubrebocas?», pregunté. Ernesto se quedó callado un segundo. «¿Qué?». «Los policías, en Tlatelolco. Algunos traen equipo de fumigación, rociadores, cubrebocas». Él frunció el ceño. «Será por la gripe esa que dicen que anda circulando». «Entonces, ¿por qué no lo anuncian? ¿Por qué acordonan edificios en la madrugada? ¿Por qué se llevan gente sin hacer reporte?». Ernesto me miró con aquella expresión que usaba cuando creía que yo estaba sobreanalizando. «Miguel, están preparando el terreno. Quieren que tengamos miedo. Si tú empiezas a ver conspiraciones en todo, les estás dando exactamente lo que quieren». Quise creerle. De verdad quise. Pero mientras hablaba, recordé algo más. El hombre que me atacó no sudaba, no temblaba, no tosía, no parecía enfermo. Parecía vacío. «Hay algo más», insistí en voz baja. Ernesto suspiró. «Lo único que hay es un gobierno asustado porque miles de estudiantes van a reunirse en la plaza. Eso es todo». Asentí, pero no estaba convencido.
Porque si solo querían evitar una marcha estudiantil, ¿para qué necesitaban equipo de control de plagas? ¿Para qué necesitaban cubrebocas? Y sobre todo, ¿a quién estaban intentando contener realmente? La conversación con Ernesto no llegó a nada. Terminamos mirándonos como dos versiones distintas del mismo miedo. Él veía estrategia política. Yo empezaba a ver grietas en algo más profundo. «Descansa», me dijo antes de irse. «Mañana va a ser largo». Asentí. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo habitual. Esa noche casi no dormí. Intenté convencerme de que Ernesto tenía razón, que todo encajaba dentro de lo que ya habíamos vivido en los meses anteriores. Intimidación, granaderos, presencia policíaca, vigilancia. El gobierno de siempre, la represión de siempre. Nada nuevo, nada sobrenatural, nada imposible. Me repetí eso como si fuera un mantra. Creo que fue una de las noches con más miedo de mi vida. La realidad y ficción se mezclaban en mi cabeza. Me escondí debajo de mis sábanas, mientras escuché por la ventana lo que puedo describir simplemente como lamentos. El departamento era en un primer piso, y mi ventana daba hacia uno de los pasillos que comunicaban hacia la plaza. La verdad es que a este punto, yo estaba tan muerto de miedo que ni siquiera me atrevía a acercarme a la ventana de mi cuarto, pero puedo jurar que aquellos lamentos los escuché durante toda la noche. A las 3 a.m., cuando el sueño empezaba a vencerme, escuché el sonido de unas llantas que pararon en seco, y las voces de varias personas que decían: «No dejen que se escape aquel podrido, no permitan que llegue a los edificios». Y después de eso, gruñidos como los que escuché aquella noche. De un momento, el ruido y alboroto terminaron. Lo último que se escucharon fueron las palabras de un hombre que dijo: «Buen trabajo, chicos. Terminamos aquí por hoy. Que Dios nos proteja como lo ha hecho esta noche. Nos vamos ya». La mañana de 2 de octubre amaneció extrañamente silenciosa en la Ciudad de México. En este punto era noticia nacional la marcha que se llevaría a cabo. Las demandas del Comité Nacional de Huelga ya no solo se limitaban a temas de autonomía y derecho a la educación, sino que planteaban libertad a presos políticos, disolución de cuerpos granaderos, y un mitin más grande se llevaría a cabo por eso de las 6 de la tarde. Salí temprano del departamento. Caminé por los pasillos exteriores y todo parecía en orden. Lo que escuché la noche anterior podía haber sido solo un sueño. Pensar que hubo un enfrentamiento entre policías y algo desconocido en ese mismo lugar la noche anterior no tenía sentido alguno. Muchos negocios estaban cerrados. La tiendita de la esquina tenía la cortina abajo. La papelería no abrió. Incluso la panadería, que solía encender el horno antes del amanecer, permanecía apagada. Las calles estaban casi desiertas. Demasiado desiertas. Era casi mediodía cuando, caminando más por esta zona, pude percatarme de que había presencia de más unidades de vigilancia del gobierno. Parecían camiones del ejército, pero no tenían logos oficiales. Decidí regresar a casa, y cuando iba de camino, a lo lejos vi una figura caminando entre los edificios. Una mujer. Tendría unos 40, quizá 45 años, no sabría decirlo con certeza. Llevaba un vestido sencillo, oscuro, el cabello suelto, desordenado. Caminaba despacio, muy despacio. Pensé en saludarla, en preguntarle si sabía algo sobre los cierres, en romper ese silencio incómodo que parecía haberse apoderado de la unidad. Pero entonces lo vi. Su pie izquierdo. No caminaba normal, lo arrastraba. Cada paso era desigual. El pie izquierdo raspaba el suelo con un sonido seco repetitivo. Arrastre, paso. Arrastre, paso. Sentí un frío en la espalda. No era solo la cojera, era la forma. Era exactamente igual. Igual al hombre que atacó a mi vecino 2 noches antes. La mujer dobló en la esquina de uno de los edificios lejanos sin voltear, sin titubear, sin cambiar el ritmo. Yo me quedé quieto. Dudé. Pude haber caminado hacia ella.
Pude haber confirmado que solo era una lesión, un esguince, una casualidad, pero mis pies no se movieron. Mi mente intentó racionalizarlo. Es una señora con una lesión. Está sugestionado. Hoy va a haber meeting. Todo está tenso. Pero mi cuerpo no escuchaba a mi mente. Mi cuerpo recordaba el olor putrefacto, la piel fría, los ojos vacíos. La mujer desapareció tras el edificio, y el silencio volvió a imponerse. Respiré hondo, me ajusté la mochila e intenté convencerme, una vez más, de que Ernesto tenía razón, que todo era política, que todo era represión, que nada más estaba ocurriendo. Episodio 6. La tarde en la que creímos ser intocables. Por la tarde la plaza comenzó a llenarse. Primero llegaron pequeños grupos, luego columnas completas de estudiantes avanzando con mantes, carteles, consignas que se repetían como un eco que crecía y crecía hasta volverse estruendo. Escuelas de todos lados, voces distintas con el mismo pulso. La Plaza de las Tres Culturas dejó de parecer un espacio abierto y se convirtió en un mar humano. Había ruido por todos lados, silbatos, aplausos, altavoces que chirriaban. Alguien cantaba el himno, alguien gritaba consignas contra los granaderos, alguien lloraba sin saber por qué. Yo me movía entre la multitud sintiendo que el suelo vibraba bajo mis pies. El miedo de la madrugada se había diluido en algo más grande, una sensación colectiva de fuerza. Éramos miles, miles. Y por primera vez en semanas, el silencio extraño de la mañana parecía un recuerdo lejano. Pero yo sí lo recordaba. Y también recordaba otra cosa: los techos. Horas antes del meeting, cuando aún había luz clara, yo había visto movimiento arriba, sombras subiendo por escaleras internas de los edificios, hombres cargando algo largo, envuelto en tela, policías instalándose en las azoteas. No eran vecinos, no estaban ahí para observar. Cuando levanté la vista esa tarde, los vi, figuras quietas en las alturas, demasiado quietas. Ernesto estaba al frente, de pie sobre una estructura improvisada, el micrófono en la mano, el cabello moviéndose con el viento leve de octubre. Lo vi respirar hondo antes de empezar, y luego habló. Habló de cambio, de dignidad, de una generación que no quería heredar el miedo. Habló de libertad para los presos políticos, de la disolución de los cuerpos represivos, de un México distinto, impulsado por jóvenes que ya no estaban dispuestos a callar. La gente lo ovacionaba. Yo lo miraba desde lejos, con orgullo, y con algo más, inquietud. En medio del discurso, Ernesto levantó la voz. El gobierno no se atreverá a convertirnos en mártires. La multitud respondió con un rugido. No dispararán una sola bala. Eso dijo, eso gritó. Y por un instante, todos lo creímos, porque Tlatelolco estaba en los ojos de todo México y del mundo. Había periodistas, había cámaras, había demasiada gente. No podían hacerlo. No se atreverían. Yo miré otra vez hacia los techos. Vi a uno de los hombres moverse, ajustar algo, apuntar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con política. No tenía nada que ver con represión. Tenía que ver con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Ernesto seguía hablando. Sonreía, confiaba. Y mientras la multitud coreaba su nombre, mientras las mantas ondeaban y el sol comenzaba a bajar, yo no podía dejar de pensar en la madrugada, en los lamentos, en las voces que gritaban: no dejen que llegue a los edificios, no dejen que llegue. Y entonces, en el cielo, algo brilló, una luz verde, una bengala, y entendí un segundo antes de que el primer disparo partiera el aire que no solo estábamos equivocados,
Estábamos completamente indefensos. Episodio 7. La última vez que lo vi. Todo ocurrió en segundos. Yo estaba mirando hacia los techos cuando algo en el movimiento de la multitud me hizo bajar la vista. Fue un gesto casi instintivo, un presentimiento que me jaló la atención hacia el frente del templete improvisado donde Ernesto seguía hablando. Y entonces, la vi. La mujer, la misma, el vestido oscuro, el cabello suelto, el paso arrastrado. No vi de dónde salió. No la vi cruzar la plaza entre la gente, no la vi abrirse paso. Era como si hubiera emergido de entre los pasillos de los edificios y de alguna manera hubiera llegado hasta el frente. Cojeaba. La reconocí de inmediato. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ernesto la vio acercarse y sonrió. Pensó que era una compañera. Pensó que era una más del movimiento. Le abrió los brazos. «Compañera, adelante». Alcancé a escuchar desde donde estaba. Ella subió el pequeño escalón del templete con torpeza. Ernesto se inclinó ligeramente para ayudarla. Y entonces ocurrió. Un mordisco directo al rostro. Un movimiento rápido, brutal. Escuché el sonido antes de entenderlo. Un crujido húmedo, un grito que se cortó en seco. La cara de Ernesto, esa cara que siempre me transmitió seguridad, convicción, fuego, desapareció detrás del gesto desesperado de la mujer. Sus manos se aferraron a él como garras. La sangre salpicó el micrófono. Por un segundo eterno, nadie entendió lo que estaba pasando, pero la plaza explotó. Al caer la bengala verde en el cielo, esa misma luz que segundos antes había visto, supe que era una señal, no para reprimir estudiantes, para entrar en acción y contener aquella amenaza que estuvo presente desde semanas atrás en este mismo espacio. Y mientras Ernesto caía, mientras la mujer seguía mordiéndolo con una violencia imposible, otras figuras comenzaron a moverse entre la multitud. Gente que avanzaba torpemente, arrastrando los pies, con la mirada vacía. Alguien empezó a gritar cerca de mí, luego otro, y después la plaza entera empezó a gritar. La plaza entera empezó a gritar. Los estudiantes dejaron de corear consignas y comenzaron a correr sin dirección, chocando unos con otros, tropezando con mantas, cayendo sobre cuerpos que ya no se movían o que comenzaban a moverse de nuevo. Los estudiantes empezaron a ser atacados por cuerpos pútridos. Hombres y mujeres que minutos antes parecían parte de la multitud, ahora avanzaban torpemente, arrastrando los pies, con la mirada vacía, lanzándose sobre cualquiera que estuviera cerca. Mordían rostros, cuellos, manos que intentaban defenderse. Y desde las alturas comenzaron los disparos. No advertencias, no tiros al aire, disparos directos. Uno de esos seres se acercó a mí. Yo seguía paralizado, con la mente incapaz de procesar que Ernesto estaba en el suelo, que la mujer seguía encima de él, que el mundo había cambiado en menos de un minuto. El pútrido estaba a unos 2 metros cuando una bala le atravesó el cráneo. Cayó frente a mí como un saco vacío. La sangre me salpicó los zapatos. Desde los techos, las ráfagas continuaban. Cada disparo encontraba un objetivo, pero los objetivos se multiplicaban. Algunas de las personas mordidas en la cara o el cuello, en cuestión de minutos, comenzaron a convulsionar. Sus cuerpos se arquearon sobre el suelo y se levantaron. Engrosaron las filas de los pútridos. Cada vez había más y cada vez había más blancos para los militares. La gente que seguía en pie comenzó a correr hacia las salidas de la plaza, hacia los edificios, hacia cualquier sitio que pareciera ofrecer refugio. Yo corrí. No recuerdo haber decidido hacerlo. Mis piernas simplemente se movieron. Escuchaba disparos detrás de mí, gritos, lamentos que ya no eran humanos. Entonces algo cambió.
Los disparos dejaron de dirigirse solo a los cuerpos que caminaban torpemente. Comenzaron a disparar a todos, vivos y muertos por igual. Las órdenes habían cambiado. Lo entendí demasiado tarde. Dejar salir a los estudiantes era arriesgar la ciudad entera. No sabían quién estaba infectado. No sabían quién se levantaría minutos después. Así que decidieron no arriesgarse. Las ráfagas se volvieron indiscriminadas. Vi caer a un muchacho que corría a mi lado, intacto, sin mordidas visibles. Vi a una chica desplomarse cuando ya estaba a metros de un portal. La contención se había convertido en sacrificio. Logré llegar a mi edificio casi sin recordar cómo. Subí las escaleras de 2 en 2. Mis manos temblaban tanto que casi no pude meter la llave en la cerradura. Estaba por cerrar la puerta cuando escuché pasos detrás de mí. «Por favor, no me dejes afuera». Era una chica. Tenía el rostro cubierto de polvo y lágrimas. No parecía herida. No tuve el valor de dejarla atrás. La jalé hacia adentro y cerré. Se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. «Me llamo Ingrid», dijo entre sollozos. «Economía, en el Instituto Politécnico». Yo solo asentí. Nos ocultamos en el departamento, con las luces apagadas. La noche cayó sobre nosotros como un peso. Los disparos continuaron durante horas. Luego fueron menos frecuentes, pero ocasionalmente se escuchaban lamentos. No eran gritos de auxilio, eran sonidos bajos, arrastrados. Eran esas criaturas, lo que alguna vez fueron estudiantes, el futuro de México que nunca sería. Durante la madrugada, escuchamos pasos organizados, órdenes cortas, golpes secos. Los militares y policías se encargaron de ellos uno por uno. Los eliminaron sistemáticamente. Cuando la situación estuvo más controlada, comenzaron a sacar a quienes se habían ocultado en los edificios, puerta por puerta, departamento por departamento. Revisaban brazos, cuellos, rostros. A nosotros nos examinaron bajo la luz de una linterna. ¿Rasguños?, preguntó uno. Negamos. Nos revisaron como si fuéramos ganado. Finalmente nos dejaron quedarnos, pero yo vi los camiones llenos. Cientos de estudiantes que habían sido mordidos o rasguñados en brazos y piernas. No estaban muertos. Todavía no. Los subían esposados o atados con cuerdas. Al parecer, el virus actuaba más rápido o más lento, dependiendo de qué tan cerca de la cabeza estuviera la herida. Eso lo supe después. Los días siguientes fueron irreales. La ciudad volvió a su ritmo. Los periódicos hablaron de disturbios, de enfrentamientos, de represión. El gobierno intentó esconder los hechos bajo la narrativa de estudiantes revoltosos que habían provocado el caos. Y claro, necesitaban mantener una imagen. En pocas semanas, México estaría de nuevo en los ojos del mundo con las Olimpiadas. No podían permitir que se supiera la verdad. Los años pasaron, y cuando la gente empezó a relatar lo ocurrido aquella noche, incluso el gobierno prefirió la versión que hablaba de represión brutal antes que admitir lo otro. Era más comprensible decir que el Estado disparó contra su propio pueblo que aceptar que en aquel lugar un virus letal trajo muertos vivientes a la Ciudad de México y que la única forma de contenerlos fue sacrificar a miles. Yo me llamo Miguel y sobreviví. Pero cada 2 de octubre, cuando escucho que dicen que todo fue política, que todo fue represión, que no hubo nada más, recuerdo el arrastre de un pie sobre el pavimento, recuerdo el mordisco, recuerdo la última vez que vi el rostro de Ernesto, y sé que la verdad fue enterrada bajo una versión más fácil de aceptar, porque el mundo puede comprender una masacre, pero no está listo para comprender un brote.